Gracias, Eric. Bueno, estamos grabando la clase número séptima, sobre comparación de dos poblaciones y las restricciones que se tienen antes de hacer las pruebas de comparación. Estamos diciendo que las varianzas deben ser similares, nunca iguales, pero sí similares, y los datos usualmente se exigen que sean normales. Ahora, les decía que muchos de los procedimientos matemáticos que se han usado en estadística suponen que los datos tienen una distribución normal. Y la razón es que se simplifican mucho los cálculos cuando las distribuciones son normales, y quizá por eso es que los matemáticos han hecho tanto énfasis en que los datos tengan una distribución normal. Ahora, ¿qué es una distribución no normal? Bueno, por ejemplo, cuando tenemos muchos datos con cero, o muchos datos con poco valor y pocos datos con mucho valor. Entonces eso me da una distribución sesgada a la izquierda. Entonces tengo la curva la curva normal debería tener pocos a la izquierda, pocos a la derecha y muchos al medio. La curva sesgada a la izquierda tendría muchos datos a la izquierda y pocos datos a la derecha. Igualmente pudiéramos sesgar la curva hacia la derecha, ¿no? Entonces, esas son desviaciones de la normal. Y a veces lo que hacemos es que corregimos las distribuciones normales haciendo transformación de los datos, que lo vamos a ver un poquitico más adelante en esta clase. Cómo corregimos desviaciones de la normalidad y desviaciones de la homogeneidad de varianza. Porque justamente cuando corrijo normalidad, también corrijo homogeneidad de varianza simultáneamente con las transformaciones. Entonces, vamos a ver dos pruebas hoy. Si logro, hasta ahora no he logrado conseguir la prueba de Leven, que es la tercera prueba. Vamos a ver tres nada más. La prueba de Fmax, que lo llaman la relación de varianzas, donde tomo la varianza mayor dividida entre la menor. La prueba de Bartlett, que me usa una combinación de cálculos usando todas las varianzas de los grupos a comparar, si son dos o son n, no importa, las usa todos. Y la prueba de Leven, que también los usa todos. Pero el cálculo de la prueba de Leven en el libro de SAR está incompleto porque falta esa página. Acuérdense que el libro de SAR que estamos usando es un libro gratuito y esa copia no tenía esa página, se comieron esa página al copiar, pero en el libro de SAR de 2014 sí está. Desgraciadamente no consigo el programa, yo había hecho el programa para mostrárselo y no lo consigo en mi máquina. Si lo logro encontrar, pues se los pasaré la próxima clase, ¿no? Todos los programas que estamos viendo yo se los voy a dar para que los tengan en su biblioteca y los usen en el momento que surja la necesidad. Están programados en Excel y ustedes pues lo pueden modificar a voluntad como quieran, ¿no? Muchas veces cuando hago un programa lo corro con los datos de los libros para confirmar que el programa está dando los mismos resultados, ¿no? Esa es la manera como usualmente uno debe programar las cosas. Haces el programa y luego verificas si te da los mismos resultados que los del libro, cualquier libro, ¿no? Y de esa manera pues tienes confianza en que el programa está corriendo bien. Entonces vamos a mostrar la tabla de Excel con la prueba de Bartlett, que es fastidiosa, pero son datos muy simples. Vamos entonces a compartir. No sé si prefieren que les pase el programa y ustedes lo ven en su máquina. ¿Qué les parece? Se los paso en Excel, en WhatsApp, y ustedes lo bajan y lo tienen en su máquina y lo van viendo. Es más fácil que ver la pantalla, ¿verdad, Eric? Sí, profe. Vamos entonces.
No, no me quiere abrir el WhatsApp. Ya va, voy a tratar de abrir WhatsApp desde otro navegador, porque el Edge no me lo permite. Ok, les paso dos programas, el que usamos en la clase pasada para estimar normalidad y el de hoy de Bartlett.
¿Ya los tienen? Por favor, entonces abran la prueba de Bartlett de 2 y 15 grupos. ¿Ya? Dígame si la tienen abierta la prueba de Bartlett de 2 grupos. Sí, biólogo ya. Ok, entonces aquí vamos a trabajar con 2 trampas. Se quiere comparar 2 tipos de trampas para ver cuál de ellas es más eficiente en capturar insectos, ¿no? En muchos estudios interesa, por ejemplo, conocer la distribución de ciertas plagas o ciertos insectos que tienen interés comercial. Y quiero usar 2 tipos de trampas. Las trampas para insectos suelen... ¿Conocen algo sobre esto? Sobre cómo atrapar insectos, cómo atraerlos. En el caso de los supermercados, ¿han visto cómo hacen para atrapar las moscas? No, profe. Antonella, ¿no ha entrado a un supermercado donde tienen máquinas para atrapar moscas? Arriba, las tienen usualmente arriba con unas luces. No me he fijado, profe. Ya, bueno, los insectos son atraídos por la luz ultravioleta y se colocan entonces unas cajas con electricidad y unas luces adentro. Cuando el insecto es atraído por la luz, choca contra una placa electrificada y muere electrocutado, ¿no? Y hay entonces una bandeja que va recibiendo los insectos, ¿no? Los otros sistemas para atrapar insectos, ustedes lo han visto que son láminas pegajosas. Son da un poco de aprensión, ¿no? Cuando uno ve esa lámina pegajosa llena de moscas, pero bueno, es una manera de atraparlos. Uno puede poner ¿Han visto las trampas para ratones? Que son un cartón con una superficie pegajosa encima de la cual se coloca un trozo de carne o de queso para atraer los ratones. Cuando el ratón camina, se queda pegado. ¿Lo han visto? Si no, en los supermercados, acérquense a donde hay trampas para alimañas y van a ver estas láminas de cartón que se abren y se colocan en cualquier sitio de la casa. Son sumamente efectivas. Como vivimos cerca del monte, la pradera está rodeada de zonas silvestres, pues hay ratones silvestres, pues. Entonces a veces se nos meten insectos, culebras, ratones, y una manera de controlarlos es pues colocar estos implementos sobre todo en la cocina, que es donde suelen encontrarse los ratoncitos porque están buscando comida y funciona muy bien. Entonces aquí tenemos 2 trampas, ¿no? Otra manera que se usan es las feromonas. Los insectos, cuando están en época reproductiva, la hembra lanza feromonas que son detectadas con una bajísima concentración en el aire, ¿no? Entonces los machos las detectan y vuelan contracorriente buscando a la hembra que está lanzando la feromona. Entonces uno puede colocar feromonas de insectos en las trampas y atraen específicamente cierto tipo de insectos. Entonces, bueno, tenemos la trampa 1 y trampa 2, a lo mejor con 2 tipos de feromonas o 2 tipos de luces, y queremos probar si la trampa 1 y trampa 2, si se diferencian en su eficiencia para capturar insectos. Entonces, vemos los datos, 41, 35, 33, el otro 52, 53, 62.
Es decir, parece que la trampa 2 es más eficiente, pero queremos usar una prueba de T-Student y ella ya nos exige que los datos sean normales y que la varianza sea homogénea. Entonces vamos a probar la prueba, usar la prueba de Bartlett. Bueno, primero vamos a probar la prueba de Fmax. En este caso, tengo la trampa 1 y la trampa 2. Pasen sí lo tienen Fmax porque ya se los pasé. Entonces pasen a la prueba de Fmax, lo dice Fmax. Entonces tenemos la trampa 1 con sus valores, la trampa 2 con sus valores, la suma de cuadrados, que es cada valor menos el promedio. El promedio de la trampa 1 es C18. Ahí ven los promedios. Entonces a 41 le resto 36, 45 y lo elevo al cuadrado y me da 20. A 35 le resto 36 y me da muy poquito, 2. Y así, ¿no? Luego a la trampa 2, al 52, le resto de su promedio, que son 57, y me da 32, etc., ¿no? Entonces al final tengo la suma de cuadrados, la suma de la suma de cuadrados, que es 218. Esto lo debo poner aparte. Ok, entonces, ¿qué elementos necesito? Solamente la suma de cuadrados, la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Pues la suma de cuadrados dividido entre C17, que son los grados de libertad. N-1, entonces me da que la suma de cuadrados de la trampa 1, la varianza de la trampa 1 es 21, la varianza de la trampa 2 es 12, y la prueba de Fmax es 21 entre 12, que me da 1,70, ¿no? Eso lo comparo con la tabla DF que está en el libro de SAR, la página 680, y veo que con 5% de probabilidad de cometer el error tipo 1 y 10 y 9 grados de libertad, porque 10 tengo los grados de libertad del numerador, que son la trampa 1, que tiene la varianza mayor. 9, los grados de libertad de la varianza 2, que tiene la trampa menor, me da 3,96. Como 1,70, que es el Fmax, es menor que el valor de la tabla, concluyo que acepto el H0 y que las varianzas son como, acepto H0, ya vamos a escribirlo bien, aceptar H0 y considerar que las varianzas son similares. Sí, no iguales, evidentemente una es casi el doble que la otra, pero la prueba lo que me pide es que no sean estadísticamente diferentes, que es lo mismo que sean similares, ¿no? A pesar de que parecen no serlo, 21 es distinto de 12 y sin embargo la prueba me dice que son homogéneas. Por lo tanto, aplico entonces la prueba T-Student, que lo vamos a ver más adelante, cómo aplicar la prueba T-Student. Pero ya podemos ver que el libro de SAR, el libro de Excel, la tabla de Excel tiene las pruebas T-Student. Vamos a hacerlo. Igual, prueba T. ¿Y qué me va a pedir la prueba T? Me dice matriz 1. Le doy los datos de la trampa 1, punto y coma, me dice matriz 2, le doy los datos de la trampa 2,
punto y coma, luego me dice colas, le digo 2 colas, porque no tengo evidencia de que una sea mayor que la otra, y finalmente las 2 muestras de igual varianza, le digo que sí, 2, cierro, y me va a dar una probabilidad. Me dice que la probabilidad es de 4,69 por 10 a la menos 10, o sea, un valor altísimamente significativo de que la trampa 2 es más eficiente que la trampa 1. O sea, tiene un promedio de 57 insectos capturados en un tiempo determinado, mientras que la trampa 1 apenas capturó 36. Entonces, esto sería el propósito del ensayo, ¿no? Aplicar la prueba de Student. Vamos entonces ahora a usar otra prueba de comparación de varianzas, que es la prueba de Bartlett. Les decía, si la prueba de F les da no significativo, todas las demás pruebas les van a dar no significativo. Si la prueba de F da significativa, es probable que usando pruebas más precisas como la de Bartlett, cambien la conclusión. Por eso, cuando F me da significativo, yo me voy a otras pruebas que usen más información, como la prueba de Bartlett o la prueba de Levene. ¿Por qué uso la prueba de Fmax? Porque es muy rápida. Solamente yo necesito 2 varianzas, las divido una entre otras y tengo un resultado. Lo comparo con la tabla de F y ya sé si las varianzas son homogéneas. Si son homogéneas, no hace falta usar ninguna otra prueba. Si no son homogéneas, entonces sí hace falta usar otra prueba para confirmarlo. Y si definitivamente son heterogéneas, tengo que usar alternativas o transformo los datos para ver si se homogeneizan las varianzas, o uso estadística no paramétrica, pero la tarea la tengo que hacer. O sea, no está justificado usar estadística no paramétrica siempre que una prueba paramétrica se pueda aplicar. Esta norma la deben usar de aquí en adelante en su gestión de biólogos. La estadística paramétrica es más poderosa, pero tiene restricciones. Y uno tiene primero que hacer la tarea de verificar si las restricciones se cumplen. Si se cumplen, debo aplicar la estadística paramétrica. Si no se cumplen y no hay manera de remediarlo, que me pasa la mayoría de las veces, desgraciadamente, entonces uso estadística no paramétrica de manera justificada, pero lo digo en el trabajo, cuando estoy haciendo la publicación, lo especifico. Se trató de corregir la heterogeneidad de varianza, por ejemplo, y no se alcanzó. Por lo tanto, usaron pruebas no paramétricas. Disculpen, me está llamando de Venezuela. Aló. Aló. Dios te bendiga. Mira, estoy en clase, yo te llamo después. Mi vida. Dime. Ya. Bueno, hablamos después de las 9, mi vida. Bueno. A la tarde, te paga. Bueno, chao, que estoy en clase. Bueno, entonces vamos a lanzarnos a la prueba de Bartlett de 2 grupos. Entonces tenemos de nuevo los mismos datos, la trampa 1, la trampa 2, cuando son 2 grupos. ¿Por qué el número de grupos hay que marcarlo? Porque es importante, yo les puse un ejercicio con 15 grupos y un ejercicio con 2 grupos. Vamos a traer con el de 2 grupos, porque el de 15 es lo mismo, solo que repetido 15 veces, ¿no? Entonces, ¿qué datos nos hacen falta? Vamos viéndolo con calma. Vemos las sumas, la suma de los datos, ¿no? El NI es el número de datos que tiene cada grupo, 11 y 10. Los grados de libertad, el número de datos es menos 1. ¿Y por qué le restamos 1? Ya te los expliqué. Cuando uno, para estimar la varianza, uno le resta a cada punto
a cada dato le resta el promedio. Si ese promedio me lo dan, porque está calculado de otra manera, entonces yo no le resto 1 a los grados de libertad, tendría el mismo n. Pero como en este caso yo estimé el promedio de los mismos datos, yo me penalizo y quito 1 grado de libertad, o sea, quito 1 el número de datos y me queda con 10. Siempre que tenga que estimar el promedio de los mismos datos, tiene que restarle 1 al n para obtener los grados de libertad. Luego los promedios, que es la suma entre el número de puntos, 36 y 57, ya lo vimos. Luego la suma, aquí lo suma. La suma de cuadradas de cada grupo. Ya sabemos que, bueno, ya me había dado 218 y 116, pero yo también lo tengo estimado aquí, en este programa, de los que tengo que, cada grupo está, a cada dato se le resta el promedio y lo tengo acá 218 y 116. Bien, ¿qué más necesitamos? Las varianzas. ¿Qué es la varianza? La suma de cuadrados dividido entre el grado de libertad, 21,87 y 12,90. Luego necesitamos los logaritmos neperianos de las varianzas. Entonces calculamos el logaritmo neperiano de las varianzas que acabamos de calcular. Luego multiplicamos los grados de libertad por los logaritmos neperianos de las varianzas. Entonces, 10 por 309 me da 30,85 y 9 por 256 me da 23. Luego calculamos 1, el inverso de los grados de libertad, 1 entre 10, 1 entre 9. Luego me da SP2. ¿SP2 qué es? Es R22 entre R20. Ok, vamos a ver qué es eso, ¿no? R22 es Entonces, el SP2 es el cociente, lo que escribe mal, es el cociente entre la suma de las sumas de cuadrados de cada grupo dividido entre la suma de los grados de libertad. Es decir, es como una especie de ponderación de las sumas de cuadrados del grupo total. Fíjense que la prueba de Bartlett está usando las sumas de cuadrados de cada grupo
individualmente y luego las sumas de cuadrados del grupo completo. Eso es una especie de análisis de varianza, porque cuando veamos análisis de varianza vamos a ver que funciona de la misma manera. Toma la varianza del grupo completo de datos y luego las varianzas individuales de cada grupo y me las va a contrastar. Entonces, aquí vemos que vamos calculando las varianzas individuales, el SSI, la suma de cuadrados por grupo y la suma de cuadrados general de todo el grupo, ¿no? Bien, entonces ahora, igual que me calculó antes, el logaritmo neperiano de la suma de cuadrados, me lo calcula ahora logaritmo neperiano de SP2. Luego me hace un cálculo de C29 por R20 menos R25. Vamos a ver qué es C29. C29 es el logaritmo neperiano. Entonces me dice el logaritmo neperiano de SP2 multiplicado por R20 por R20, ¿qué hay en R20? R20 son los grados de libertad totales por suma de los grados de libertad de cada grupo y le resta R25, que es la suma le resta la suma de los grados de libertad por ese. ¿Ok? Entonces tengo que B, es que es una fórmula extraña y por eso fue que lo puse así, le puse B, C, etcétera, ¿no? Entonces aquí tengo un factor de corrección que es bien complicado. Entonces veámonos en B, que es la parte que nos interesa. Entonces tengo la logaritmo neperiano de la suma logaritmo neperiano de la relación entre la suma de cuadrados totales y los grados de libertad totales, multiplicado por la suma de los grados de libertad menos la suma de los grados de libertad por SI2, que es, sí, las grados de libertad totales por logaritmo neperiano de SI2. Bien. Y entonces, yo voy a solamente, este valor ya sería suficiente, pero hay un factor de corrección que SAR recomienda usar, que es, claro que es bien complicado de calcular, pero vemos que es 1 más 1 sobre 3, C17 menos 1. C17 es el número de grupos, 2. Entonces, número de grupos menos 1 queda 1, entonces queda 1 sobre 3 multiplicado por R26, que es el inverso de la suma de los grados de libertad totales, menos 1 sobre R20. R20 es 1 sobre grado de libertad de todos los grupos. Bien, el factor de corrección dice que es 1,05, prácticamente, si fuera 1 dividido 20, 0,65, entre 1 me quedaría 0,65, entre 1,05 apenas cae a 0,61. Eso se distribuye como un G cuadrado. El G cuadrado lo vamos a la tabla de G cuadrado con un grado de libertad, porque en este caso tengo solamente 2 grupos y me queda 384. Como 0,61 es menor a 384, concluyo que las varianzas no son significativamente distintas, que es el mismo resultado que veíamos con la prueba de Fmax. Bien, entonces lo que es una prueba aparentemente complicada, pero vemos que no lo es. Son grados de libertad, sumas de cuadrados, lo que hacen es que las combinan de una manera, usa un factor de corrección que es más o menos complicado, pero que solamente es eso, un factor de corrección,
y ahí está calculado y obtengo que la diferencia de varianzas pues no son significativas. Si fueran a usar los mismos, el mismo programa con los 15 grupos, pues lo ven aquí a la izquierda. Vemos que bueno, vemos que tenemos los 15 valores que les puse acá, G1 a G15. La prueba de Fmax, fíjense que está arriba. Me da 7, que es un número relativamente alto. Tengo 10 valores en un grupo y tengo 9 valores en todos los grupos. Yo tomaría entonces la prueba de Fmax con 8 y 8. Veamos si en el libro de SAR vamos al libro voy a abrir el libro de SAR 2010 para ver la tabla de F y ver si 7 es significativamente distinto, implica que hay heterogeneidad de varianzas. Un segundito, ya está abriendo. Página 685. Ok. Ok, ven el libro de SAR, ven la tabla de distribución de F. Michael, dime. Dígame, profe, sí. Se está viendo. Ok, entonces vemos que el grado de libertad, tenemos que buscar el grado de libertad del numerador 8 y del denominador 8. Entonces voy por 2, voy pasando las páginas hasta que me parezca grado de libertad del numerador 8. 7,
8. Ok, entonces busco con 8 grados de libertad, es el tercer grupo, 0,05, ven, 4,43, ¿lo están viendo? 4,43, 0,05 de 2 colas, 8 y 8. Me llevo este valor, ¿lo están viendo? Oye, es que no quiero hacer cosas y ustedes mismas luego se vayan a confundir. Sí se ve la tablita, profe. Ok, y ven el 4,43. Sí, 443, está subrayado. Lo quito, me voy entonces con ese valor a la tabla de Excel de nuevo y veo que la prueba F0,05, 8 y 8 de la libertad me da 4,43. Como 7 es mayor que 4,43, conclusión, las varianzas son heterogéneas. Heterogéneas. Okay. Entonces, cuando yo tengo tantos valores y una varianza heterogéneas, yo sospecho de que algo no está bien. Necesito verificar si realmente son heterogéneas y por eso uso otra prueba más, que use más información. En este caso la de Barnett, que usa la información de todos los 15 grupos, ¿no? Entonces, igual, se va, ¿cuántos grupos? 15, las sumas, las tengo acá, 489, 485, etcétera. Número de grupos, número de datos en cada grupo, 9. Gran libertad de cada grupo, 9 menos 1, 888. Promedios, 0,54061, ya lo vimos. Las sumas de cuadrado, 0,047, etcétera. La suma de las varianzas, vamos a ponerle SI2 o varianza, no es SI2, es SI cuadrado, porque en la literatura estadística, las varianzas se expresan como SI al cuadrado. Bien, entonces tengo las varianzas aquí, logaritmo neperiano de las varianzas, los grados de libertad multiplicado por los logaritmos neperianos y el inverso de los grados de libertad. Luego SP2, que aquí tengo que darle más. ¿Ok? El SP2 era la... era el cociente de la suma de las sumas de cuadrado entre las sumas de todos los grados de libertad. Entonces, o sea, todas las sumas de cuadrados dividido entre todos los grados de libertad. Es como una especie de ponderación generalizada. Luego el logaritmo neperiano de SP2 y luego B que me va a contrastar los valores individuales con los valores generales. Y me da que B me da el factor de corrección 1,04 y el G cuadrado 55. El de la tabla me daría 0,05 y 14 grados de libertad, 26. 55 mayor de 26, se rechaza este 0. Entonces, la prueba de Barnett ratifica el valor de la prueba de F, max, de que las varianzas sí son heterogéneas. Pero muchas veces me ha ocurrido que cuando uso la prueba de Barnett me niega la prueba de Fmax. Es decir, indica que las varianzas son homogéneas, aunque la prueba de Fmax me diga que no lo son. En este caso, yo acepto el dato de la prueba, la conclusión de la prueba de Barnett cuando me dice que las varianzas son homogéneas. En este caso, ambas pruebas coinciden y por lo tanto, la comparación de estos grupos no puede hacerse con una prueba paramétrica, sino que tengo que usar una prueba no paramétrica como la de Kruskal-Wallis, en caso de que fuera ese análisis de varianza, obviamente son 15 grupos, no son 2. Si fueran 2 grupos, usaría la prueba de Wilcoxon, pero son 15, tengo que usar la prueba de Kruskal-Wallis, que es la prueba de análisis de varianza, que lo vamos a ver más adelante en el curso, aunque ya ustedes lo vieron en los cursos de bioestadística, ¿no? Entonces, ven que estas pruebas de comparación de análisis de varianza de
Las pruebas para verificar homogeneidad de varianzas no son complicadas. Van a cambiar en sus procedimientos, pero no tienen mayor complicación. Vamos a ver si logramos ver la prueba de Levene. Voy a ver si abro el libro de SAR 2014, que la tiene, con el... Pero no lo abro, que la máquina me abre todos los paquetes de PDF, me los abre con un programa interno que no es útil. Yo lo quiero abrir con el Explorer. El Explorer no. ¿Cómo se llama el lector de PDF? El Acrobat. A ver, voy a abrir Acrobat y desde ahí abro la prueba de SAR. Adobe Reader. El Reader tiene la ventaja de que tiene un buscador. El programa que me está usando la máquina para abrir los PDF no tiene el buscador. Okay. Abrir. Ok. Yo les pasé, este libro es el de SAR del año 2014, pero yo no sé por qué SAR sacó esta quinta edición en otro país, pero el libro no es tan práctico, tiene la misma información que la del 2010, debe haber alguna mejora, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera no tiene las tablas, no tiene el contenido específico de cada tema, con sus páginas, y el índice es muy pobre al final, ¿no? O sea, este libro realmente no es lo práctico que es el libro de la edición del 2010. Yo la uso porque no me queda más remedio, pero vamos entonces a buscar la prueba de Levene, buscar, a ver si me la consigue, Levene, le digo siguiente. Ok, me la consigo en la página. Ok, aquí lo que hace es que usa el ejercicio que vimos antes, las trampas, usa la prueba de Fmax y luego vamos a ver si me da. Aquí está, la prueba de Levene. Entonces, para la prueba de Levene usamos los siguientes valores. Vamos a seguir el libro. Dice, la hipótesis nula es la varianza 1 es igual a la varianza 2. La hipótesis alternativa, las varianzas son distintas con un alfa de 0,05. Entonces tenemos que la suma, vamos a usar las mismas trampas, ¿eh? Para el grupo 1 tenemos la suma me da 400
MOS son polillas, no son mariposas, son lepidópteros, sí, pero son polillas, no son mariposas. Las mariposas doblan las hojas, doblan las alas verticalmente. Las polillas las doblan horizontalmente. Entonces tenemos 11 valores en el grupo 1, 10 valores en el grupo 2, el promedio ideal sabemos, 36,45 en el grupo 1 y 57 en el grupo 2. Entonces, vamos a ver qué hace para la prueba del EVEN, qué se hace. Tenemos los valores XY a la izquierda, 42,35, y le vamos a restar a cada valor, le restamos el promedio. Como si fuéramos a calcular las varianzas, pero aquí solamente restamos el promedio y tomamos el valor, el módulo, es decir, ignoramos el signo. 41 menos 36 me da 4,55, 35 menos 36 me daría menos 1,45, pero yo tomo el 1,45 porque tomo el módulo, etcétera, ¿no? Y al final, igualmente hago con la trampa 2, a 52 le resto 57, me queda menos 5, pero lo ignoro, pongo 5, etcétera, ¿no? Entonces al final tengo los valores de la diferencia entre cada valor y su promedio. Esto lo sumo y me da 39,45 en la trampa 1 y 28,40 en la trampa 2. Entonces, aquí me da el número de moscas, el número de polillas y el número de las diferencias, ¿no? 28, 5 más 4, etcétera, me da 28,40. Luego, ¿qué hace? Para los valores absolutos anteriores de las desviaciones de la media, calculamos X'1, que me da 39,45 dividido entre 11. O sea, calculo el promedio de las diferencias. Y me da 3,59 de la trampa 1. El promedio de las diferencias de la trampa 2 me da 2,84. Las sumas de cuadrados de las diferencias me daría, o sea, si yo le resto este promedio al promedio de 3, si a cada valor 4,55 le resto 3,59, o sea, a cada valor le resto el promedio, me va a dar una suma de cuadrados. Me siguen esta parte, no quiero que se confundan. Fíjense, sumas de cuadrados de X, de sumas de cuadrados prima. Entonces tomo que ahora mi población a evaluar son las diferencias. Y entonces a cada valor de la diferencia, 4,55, le resto 3,59 y lo elevo al cuadrado. Igualmente 1,45 le resto 3,59 y lo elevo al cuadrado, y esto me da las sumas de cuadrados, 77,25. Igualmente hago con los valores de la trampa 2. 5,70 le resto el promedio, 2,84, lo elevo al cuadrado y lo voy sumando, 0,70 menos 2,84, lo elevo al cuadrado. Así me da 35,44. Esa es la suma de cuadrado. Ahora vamos a aplicar una fórmula. Esta es la parte que no está copiada en el SAR 2010. Entonces me dice que la varianza combinada son la suma de cuadrados de la trampa 1 más la suma de cuadrados de la trampa 2 dividido entre los grados de libertad de la trampa 1 y de la trampa 2, 10 más 9. Entonces me da la varianza combinada 5,93. Luego me dice que el error estándar va a aplicar una prueba de Student. La prueba de Student es igual la diferencia de promedios dividido entre un error estándar. En este caso, ¿cómo va a calcular el error estándar? Pues toma la varianza combinada, 5,93, lo divide entre el número de puntos, 11, se lo suma luego a la varianza combinada, divide entre el número de puntos de la otra muestra, 10, y le saca la raíz. Ese 1,06 es el error estándar de las diferencias. Y ahora entonces aplica la prueba de Student con los promedios de las diferencias. 359 menos 284 entre 1,06 me da 0,71. La prueba de Student de la tabla con 5 grados de libertad
2 colas y 19 valores, porque me da 19 grados de libertad, ¿no? 11 menos 1 más 10 menos 1, 19. 2,093, que es mayor al que he obtenido experimental, por lo tanto concluimos que aceptamos H0 y las varianzas son homogéneas. No sé si quieren que repitamos o se entendió, díganme ustedes. Tenemos las 3 pruebas que son más utilizadas en la literatura para comparar varianzas. Dime, Michael. Puedes subir un ratito. Dime, Michael, de nuevo. Puedes subir un ratito y quiero ver algo. Sí, aquí está. Sí, profe. Entonces, a estos de aquí se le resta el 3.59, ¿verdad? Al 4.55. Sí, que le resta su promedio. Se calcula de Ya, nuevo. esa suma de todos se utiliza, ¿verdad? La suma total de todos los valores restados. La suma, ya va. El cálculo de la suma de cuadrados siempre es igual. Cada valor menos el valor promedio elevado al cuadrado. Y eso luego se suma y me da 77,25. Ah, se eleva al cuadrado, ya, eso que estaba confundido. Ahí sí. No, si no le elevas al cuadrado, no, lo pierdes. Porque se te da 0. Si no le elevas al cuadrado, te da 0. Ese ejercicio ya lo hicimos. Cuando le restas a cada valor su promedio sin elevarlo al cuadrado y lo sumas, te va a dar 0 al final. Porque unos son negativos, estos son positivos. Cuando lo elevas al cuadrado, los números negativos se eliminan y todos quedan positivos y por eso te da 77,25 o 35,44. ¿Alguna otra duda? La prueba de Leven, que aquí se hace para 2, es válida para n. Solo que en lugar de una prueba TD-Student, habría que usar una prueba de análisis de varianza. Entonces, haríamos más bien un análisis, fíjense cómo lo haríamos. Bueno, ustedes han visto ya análisis de varianza, no lo hemos visto aquí en clase porque todavía no hemos llegado, pero la prueba de TD-Student me compara 2 promedios, en este caso los promedios de las diferencias, el 3,59 y el 2,84. La prueba de análisis de varianza me calcularía la diferencia de muchos promedios, de más de 2 promedios. Entonces, hacemos una ANOVA con las diferencias. Y si las diferencias me dan significativas, significa que las varianzas son heterogéneas. También pudiéramos usar pruebas no paramétricas, ¿no? Pero en este caso, el autor propone pruebas paramétricas para evaluar si las varianzas son homogéneas o no. Bien, entonces tenemos las 3 pruebas, Fmax, Bartlett, Leven. Practíquenlo, repasen de nuevo esto. Yo les voy a pasar a programar la prueba de Leven en Excel y se las paso. Ahorita no lo tengo hecho, pero se las paso luego para que la tengan y así en el mismo archivo, para que tengan las 3 pruebas juntas y puedan aplicar en un futuro, cuando les toque, pues aplican las 3 pruebas juntas. Aunque muchas veces uno usa los paquetes estadísticos y no hace estas cosas a mano. Pero yo le estaba preguntando al profesor Jesús Briones, ayer el sábado que tuvimos reunión, si el SPSS usa otras pruebas. Me dijo que sí. ¿Qué saben ustedes, Michael? ¿Tú usaste el SPSS en el curso con el profesor Briones? Sí, profe, usamos ese software también. ¿Usamos qué más? Ese software, SPS, usamos InfoStack, R al último. No sé si se me pasa uno más, pero no recuerdo bien cuál sería. Usamos alguno. InfoStat solamente usa la prueba de Fmax. El problema de la prueba de Fmax es que es muy sensible a las desviaciones de normalidad. Entonces, cuando 2 poblaciones no son normales, o una de ellas no es normal, no tiene la distribución de campanita, la prueba de Fmax puede darles heterogeneidad de varianzas sin que eso sea verdad. Por eso es que
cuando la prueba de F+ me da que no es normal y que las varianzas son heterogéneas, yo uso pruebas alternativas que son menos sensibles al cambio de normalidad, como es la prueba de Bartlett o la prueba de Leven. De hecho, estaba leyendo otra, el profesor Jesús me dijo que la prueba de Flickner, no la he buscado, no la he conseguido, mejor dicho, cómo se calcula, porque los libros estadísticos no la tienen. Me tengo que meter a buscar mejor, a ver quién tiene la prueba de Flickner. Según el profesor Conover y colaboradores, la prueba de Flickner es muy robusta. Tan robusta como la prueba de Leven. Por eso es que les enseñé Leven y no Flickner, pero yo sé que tendríamos que... Flickner bueno, les estaba explicando qué significa robustez. Cuando una prueba acepta que los datos no tengan instrucción normal y me da el mismo resultado en comparación con otros datos que sí son normales, se dice que la prueba es robusta, porque acepta desviaciones de la normalidad, sin que el resultado se me altere, el resultado final. Entonces, el Conover y colaboradores en el año 2007 comprobaron como 20 pruebas distintas de heterogeneidad de varianzas y concluyen que la prueba de Leven, la prueba de Flickner y otra prueba más, las tres son pruebas robustas. Entonces, por eso yo quise enseñarles Leven para que al menos tengan una. No es que Bartlett es menos robusta que la que Leven, ¿no? Eso fue lo que concluí de leer el trabajo de Conover, ¿no? Se los puedo pasar el trabajo de Conover para que lo vean. Está en inglés, pero bueno, la curiosidad, pues a lo mejor los motiva a que vean esta literatura. No se las paso ahorita al final de la clase a su WhatsApp. Bien, entonces el siguiente punto es ¿qué hacer cuando las varianzas son heterogéneas? Podemos tratar de corregirlo y para eso transformamos los datos. Vamos entonces a ver, me salgo de aquí. Aquí estaba la prueba de Leven. Se me había olvidado que yo la había puesto en el programa. O sea, ya la tienen. Lo que les pasé a sus correos, ya tienen la prueba de Leven también calculada. Y tienen montadas las páginas del libro de... Ok, entonces, cuando los datos dan heterogéneos, como en este caso tenemos los 15 grupos, que las pruebas son heterogéneas, ¿qué podemos hacer? Entonces, ok, se dice que podemos trabajar con los datos transformados. Es decir, en lugar de usar el dato original, le hacemos un cálculo al dato y lo transformamos. Entonces, vamos a ver el ejercicio que lo tengo montado en otra parte. Un momentito, vamos a buscarlo para que vean. Les he puesto 3 ejemplos con los 3 tipos de datos que podemos encontrar en biología. Y vean las transformaciones que se usan en cada caso.
Ok, les voy a pasar un archivo adicional al WhatsApp, que es este archivo de transformación de los datos. Vamos a esperar que abra. Ok, entonces ya se los pongo en el WhatsApp para que lo puedan usar si es que le da la gana de permitirme hacer el WhatsApp. No le da la gana. No me deja usar el WhatsApp. Entonces, bueno, vamos a verlo en pantalla. Después se los paso. Es muy sencillo. Díganme si están viendo, dice, vamos a ver qué tengo aquí. ¿Lo ven? Dice, ejemplo del uso de transformación logarítmica. ¿Lo están viendo? Michael o Eric, dime. No, profe, estamos viendo una página del Excel. Ok. Vamos entonces a mostrar. Bien, ahora sí. Sí, ahí sí. Entonces, los datos en biología pueden ser de tres tipos. La mayoría de las veces van a ser datos fraccionarios, es decir, tengo decimales. Yo mido temperatura, puede ser 24.9 grados centígrados o 0,35 grados centígrados si tengo un termómetro de mucha precisión. Esos datos, el pH 7,9, 8,2, el pH de aquí de Manta 8,2. Los datos fraccionados van a ser muy comunes en biología y para eso usamos la transformación logarítmica. En este caso, tenemos una población de 1, 2, 3, 5 valores. P1, P2, población 1, población 2, tengo 3, 1, 2, 9, 3, 3 y la población 2, 7, 6, 6, 4, 7, 5. Yo quiero ver si las varianzas son homogéneas y me da que las varianzas son 0,082 y 0,363. Vemos que las varianzas son distintas, verifico con el Fmax y me da 4,43, 0,363 dividido entre 0,082 me da 4,43, un número muy alto. El F crítico es 7. No, el F, tengo la varianza con 4 y 4. Vamos a ver en el libro de SAR, con 4 grados de libertad del numerador y el denominador, cuál es el F que tengo aquí, el F crítico. Vamos a esperar a ver si, no les muestro para no perder tiempo, con 0,05 y me da 960. Vuelvo al Excel, entonces 9.6. Bueno, en teoría, este valor Fmax sería aceptable, porque el valor crítico de la tabla es 960, pero de todas maneras, por razones de hacer el ejercicio, vamos a ver cómo la transformación me reduce muchísimo la heterogeneidad de varianzas, ¿no? Le calculo el logaritmo decimal. Entonces, digo, aquí tengo de nuevo P1 transformada y P2 transformada, donde le calculo los logaritmos. Entonces tengo, ya no es 3,1, sino 0,491, etcétera, ¿no? 3,5, 0,544. Igualmente 7,6, 0,0881 y 6,3, 0,799. Entonces,
calculo de nuevo las varianzas y me dan ahora 0,0014, 0,0014. Prácticamente las mismas. El Fmax ahora me da 1,03. Entonces ven cómo la transformación me homogeneizó las varianzas. Aquí dio así. La mayoría de las veces no da. Cuando yo usaba las transformaciones de logaritmos, las varianzas siguen tan heterogéneas como antes. En ese caso, pues, no se puede corregir la heterogeneidad. Pero en este caso dio muy lindo, como las varianzas prácticamente se igualan, ¿no? Cuando yo uso la transformación logarítmica. Entonces, yo aplicaría la prueba estadística sobre los datos transformados. Aplico la prueba TD-Student y que sobre las transformadas, por ejemplo, la voy a aplicar igual prueba.t, le doy los datos del primer grupo, punto y coma, los datos del segundo grupo, punto y coma, le digo que quiero las colas, quiero 2 colas y las varianzas similares, cierro y me da que la diferencia es muy significativa. Es decir, obviamente tengo datos de 0,88 y 0,49. Entonces, no sé si los datos son normales, no hice la prueba de normalidad, pero estas pruebas paramétricas suelen ser mucho más sensibles a la heterogeneidad de varianza que a la falta de normalidad de los datos. Por eso es que es más importante verificar la homogeneidad de varianzas que la prueba de normalidad. Aunque usualmente la transformación de los datos me corrige ambas. Me corrige la falta de normalidad y me corrige la heterogeneidad de varianzas. Entonces, está claro el procedimiento aquí en la P de la prueba TD. Este no es el valor de T, ¿eh? Lo que devuelve Excel es la probabilidad de la prueba TD-Student, que es 0, es bajísima, ¿no? Por 10 a la menos 0,8 por 10 a la menos 7. Bien, entonces esto es un tipo de datos transformados. Vamos a ver qué otro tipo de datos existen en biología. Tenemos aquí los datos de raíz, datos numéricos. Cuando yo tengo cuántos individuos me encajan en una determinada población. Yo tengo cuentas, número de individuos enteros. Cuando tengo enteros, no uso la transformación logarítmica, yo debo usar la raíz cuadrada del número. Entonces, y le resto 0,5, aunque si no se lo resto tampoco no va a ser gran cosa, ¿no? Entonces tengo 4 poblaciones ahora, una población que tiene 2, 0, 2, 3, 0, la población 4, 6, 4, 8, 2, 4 individuos, y así, ¿no? Tengo las varianzas. La varianza del primero, la varianza del segundo, etcétera, ¿no? La varianza mayor, 7, la varianza menor, 1, 1,8. El Fmax me da 4. Vean ahora lo que pasa cuando uso la transformación raíz cuadrada de el valor más 0,5. Entonces tengo raíz de n6, raíz de 2 más 0,5, 1,58 y así sucesivamente, ¿no? Aplico la raíz cuadrada de ser más 0,5 a todos los valores y me da una nueva varianza. Fíjense cómo ahora la varianza mayor es 0,3 y la menor es 0,22 y el Fmax 1,33. Vemos cómo la transformación de raíz cuadrada me corrige las desviaciones en las varianzas. Este es el segundo tipo de transformación. El último tipo de transformación lo vamos a usar cuando tenemos datos porcentuales. Entonces, muchas veces uno tiene
uno tiene datos porcentuales, 84, 89, 85. Entonces, en este caso, no se usa ni la transformación logarítmica ni la transformación raíz cuadrada. Se usa la transformación arcoseno de la raíz de la proporción. Entonces, yo transformo los datos a proporciones, lo divido entre 100 y me da 0,84, 0,92. ¿Por qué debo transformar a proporciones? Porque acuérdense que el seno de un valor, el valor del seno de 60, el seno de 45, el seno de 30, esos datos, el seno va entre menos 1 y 1. Entonces, el arco cuyo seno es un ángulo, el seno tiene que ser entre 1 y menos 1. Entonces, aquí tengo valores que tienen que ser menores a 1. Por eso es que transformamos los datos, simplemente los expresamos de una manera distinta. En vez de como porcentaje, lo explicamos como proporción. Luego entonces tengo los datos 84, 0,84, 0,92. ¿Cómo son sus varianzas? Aquí vemos que la varianza del primer grupo, 0,001, la varianza del segundo grupo, 0,0006. La división entre 0,0013 y 0,0006 me da 2,06. Le voy a aplicar la transformación arcoseno. Lo ven aquí, que es a seno de la raíz de la proporción. O sea, a seno de la raíz de 0,84 me da 1,16 y arcoseno de la raíz de 0,92, 1,289. Lo aplico a todo lo largo de los datos y la nueva varianza me da 0,0028, 0,0025. Prácticamente la misma. El F más me da 1,12. Entonces, ven cómo las transformaciones me corrigen las variaciones, las desviaciones en la varianza, las desviaciones de la homogeneidad en las varianzas. Entonces, esos son los tres tipos de transformaciones que usualmente se usan en biología. La logarítmica para datos fraccionados, la raíz cuadrada del valor más 0,5 para datos enteros, números enteros, y la transformación arcoseno en la raíz de la proporción para proporciones, para porcentajes, ¿no? Esto no tiene mayor complicación, lo único que tiene que acordarse es el tipo de transformación que van a usar siempre y cuando las varianzas sean heterogéneas. Pero uno tiene que primero verificar si lo son. Si las varianzas no son heterogéneas, no aplico ninguna transformación, ¿eh? O sea, no es porque no voy a aplicar las transformaciones innecesariamente. ¿Hay alguna duda al respecto? Entonces, esta transformación solo se usa para cuando las Bayesianas dan por la prueba de manera heterogénea, ¿no? Sí, o cuando los datos dan no normales. Okay. Estas transformaciones me corrigen ambas, me corrigen la falta de normalidad y la falta de homogeneidad de varianza. Esa es la ventaja, ¿no? Que me corrigen las dos. ¿Alguna otra duda? Silencio en la sala. Biólogo, ¿cuándo sube la clase? Lo que pasa es que la clase pasada yo falté y tampoco ha subido la otra. Oye, yo creí que había subido todas porque no me queda ninguna clase. Déjame confirmar, a ver qué pasó, pero yo juraría que yo subí todas las clases. Falta la del día viernes. Sí, ya. Pero falta eso. Ah, ok, déjame. ¿No será que no la grabamos? Sí grabó, creo. Sí grabó. Ok, déjame confirmar. Porque todas las clases están grabadas. Eso se guarda automáticamente en una carpeta que se llama Zoom. Ahora la subo. Entonces, sí, ahora lo verifico y la subo, ¿no? Bien, entonces, esto de lidiar con la falta de normalidad es un problema, pero es necesario. O sea, es un problema de disciplina. Cuando uno tiene los datos, antes de aplicar las pruebas estadísticas, tiene que verificar
si mis datos se ajustan a una normal, si mis datos, las varianzas son homogéneas. Si es así, entonces aplico las pruebas paramétricas que necesito. Si no es así, busco corregir las desviaciones transformando los datos. Y si no es así, pues no me queda más remedio que pelear con la estadística no paramétrica, que está muy poco desarrollada, desgraciadamente. La matemática, quizá la menos desarrollada, es la matemática probabilística. Y los matemáticos como que no les gusta mucho las probabilidades. Entonces hay muy pocas pruebas no paramétricas. Las que se usan, pues se usan intensamente. Ustedes lo vieron, la prueba de Kolmogorov y la prueba de Wilcoxon. Ocasionalmente la prueba de Friedman se usa en ciertos casos, pero pare de contar. Y eso es lo malo. Cuando yo tengo un análisis de varianza de más de una vía, que es la prueba de Kruskal-Wallis, cuando tengo de 2 vías o de 3 vías o de n vías, ahí no hay estadística no paramétrica diseñada. Entonces lo que hay son trucos que el mismo profesor Conover, que es uno de los grandes estadísticos que todavía está vivo afortunadamente, creo yo que está vivo. Una vez lo desperté porque yo estaba en California y él estaba en Nueva York, y necesitaba que me dijera algo. Yo tenía un problema con mi tesis, que no avanzaba. Y lo llamé y me dijo, lea mi libro, la nueva edición de mi libro. Fue todo lo que me dijo. El problema estaba resuelto porque yo tenía la versión vieja, la primera versión de su libro, Estética no paramétrica. Pero bueno, eso me ayudó a resolver el problema de mi tesis, ¿no? Pero él mismo sugiere un truco, y es que lo vamos a ver. La estadística no paramétrica se basa en usar rangos. Le asignan, en lugar de tener el valor medido en el campo con los instrumentos, usamos el rango que le asignamos a ese valor. Si tenemos 10 valores, al valor más alto le ponemos 10 y al valor menor le ponemos 1. Y así se trabaja con los rangos y no con los valores originales. Entonces, la estadística no paramétrica, no importa qué distribución tengan los datos, no importa que las varianzas sean homogéneas, porque va a trabajar con rangos. No es tan poderosa como la estadística paramétrica, pero me saca de apuros. Por lo menos me permite hacer la comparación de los promedios de las poblaciones con las cuales estoy trabajando, que para mí es fundamental poder calcular promedios de 2 o de n poblaciones, pero sin eso no puedo trabajar. Y justamente la estadística no paramétrica me ayuda en estos casos difíciles, que las varianzas son heterogéneas y que las pruebas paramétricas no serían válido aplicar, no porque no las podamos aplicar, sino porque no sabemos si el resultado que estamos obteniendo es debido a que los promedios son realmente diferentes o a que las varianzas son heterogéneas. Entonces, ante esta duda, no podemos concluir a ciencia cierta cuál es el resultado del experimento. Rosy, estoy en clase. Bueno, entonces, este hecho que les acabo de describir, ¿por qué no puedo aplicar pruebas paramétricas cuando las varianzas son heterogéneas? Se debe a este fenómeno, que el resultado de la prueba de análisis de varianza, yo no puedo confiar. Ponte que me da las diferencias son significativas, pero realmente no sé si lo son. Porque si las varianzas son heterogéneas, puede que la diferencia que estoy obteniendo sea debido a que las varianzas son heterogéneas y no a que las diferencias sean diferentes. O sea, a lo mejor las diferencias son iguales, los promedios no son significativamente distintos, pero me está dando que lo son porque las varianzas son heterogéneas. Entonces, ante esta duda tan grande, mejor no aplico pruebas paramétricas cuando no cumplo con los parámetros que me exigen, como son la homogeneidad de varianza y la normalidad de los datos. Usualmente, cuando yo tengo estas dudas tan grandes, yo aplico las dos pruebas. Las pruebas paramétricas, aún violando las normas, y la prueba no paramétrica, que me da seguridad de lo que estoy haciendo. Si ambas pruebas me dan lo mismo resultado, yo estoy más confiado de que voy bien. Si una prueba me da una cosa y la prueba no paramétrica me da otra, ahí, bueno, yo tengo más dudas, ¿no? Pero siempre me quedaría con el resultado de la prueba no paramétrica, porque al menos estoy cumpliendo con las reglas que me exige la prueba para poder ser aplicada.
Este historial es largo y lo van a tener cuando empiecen a hacer sus tesis. Ya el primer grupo de biólogos de la carrera de biología planteó su primer proyecto de tesis en la facultad. Así que bueno, ya Juan Carlos Mero, no sé si lo conocen a Juan Carlos y al otro compañero, son una tesis que van a hacer 2 estudiantes. Ellos están un semestre por encima de ustedes, pero lo importante es eso, que ya empezaron los biólogos a hacer sus tesis y entonces vamos a tener muy pronto los primeros biólogos graduados en la facultad, los que no son biólogos pejeros ni bioquímicos, ¿no? Bien. Si hay alguna duda, si no, vamos a parar la clase hasta aquí, porque lo que quedan son 8 minutos y el siguiente punto, que es calcular el número de valores que necesitamos para hacer los estudios, lo vamos a ver en la próxima clase del día viernes. Bien, les voy a poner un deber que se lo voy a mandar al aula virtual para esta semana, para el viernes, para hacer ejercicios con esto, ¿no? Transformación de datos y verificación de si las varianzas son homogéneas o no, para que lo practiquen. Se los mando luego al aula virtual. Y así, igualmente, lo pongo en el aula virtual y también lo pongo en el WhatsApp. Bueno, jóvenes, si no hay dudas ni preguntas, paramos la clase hasta aquí. Bueno, entonces nos vemos el día viernes. Profe. Gracias, profe. ¿Cómo trabajaremos con las tareas que usted mande? ¿Tendremos que hacerla en Excel o usaremos otros programas? Muchas veces van a hacerlo en Excel y luego verifican con otro programa. Y en otros programas podremos usar R u otro, no necesariamente Infostat. No, puedes hacerlo. Lo que use me tienes que decir, use R, use SPSS. Infostat es el que yo voy a usar en clase personalmente, pero usted puede usar el que quieran. Lo importante es que el resultado que obtuviste en Excel lo verifique. Puedes verificarlo con el mismo Excel. Pongamos que estamos haciendo regresiones. Tú usas la regresión paso a paso y luego la verificas con el mismo programa de regresión de Excel, que es lo más sencillo. No te tienes que ir a R, ni a SPSS, ni a Infostat. Pero hay otros programas como la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, no está en Excel. Tienes que usar otro programa que en Infostat lo está. Y SPS es posible que también esté. Pero tú usas la que más quieras. Lo importante es que verifiques lo que tú hiciste paso a paso con el paquete estadístico para que antes de mandármelo ya verifique si está mal. Porque si está mal, tú mismo la corriges y no me manden cosas que están mal hechas, ¿no? Sino que ustedes mismos lo aplican el paquete, verifican si está mal y si está mal la corrigen antes de mandármelo a mí. Ese es el propósito, Eric. Que ustedes mismos se den cuenta que cuando las cosas no están bien, hay alguna causa para ello y si acaso no lo consiguen, me llaman, ¿no? Me pasan los datos, profesor, no consigo dónde está el error, entonces lo buscamos juntos. Pero tienen que acostumbrarse a verificar las cosas con los paquetes estadísticos. Al principio lo harán paso a paso, pero paso a paso es un fastidio, ¿no? Hay cosas muy largas que yo lo que necesito es que me demuestren que lo saben hacer paso a paso una vez y ya de ahí en adelante usan los paquetes estadísticos solamente. Alguien está llorando, no sé por qué. No, es risa. Ok. Mentira, es llanto, profe. Llanto. Bueno, jóvenes, si no hay otro comentario. Melina, está muy callada. Y María no se diga. A algunos de ustedes les conozco la voz cuando me dicen presente, pero del resto nunca intervienen en clase. Pero bueno, yo ojalá tuvieran
estuvieran más motivados a intervenir, a poner ideas, a traer ejemplos, inclusive cuando ustedes detectan cosas en la literatura que quisieran que quisieran contrastar. Hay cosas, a veces leo los periódicos o leo la información y veo que los datos pueden ser usados aquí en clase y yo me los traigo. En una oportunidad estaba leyendo de si los perros cuando hacen pupú se orientan en orientación este-norte, norte-sur o este-oeste. Entonces puse a mis estudiantes, esto fue en el curso pasado de investigación aplicada, puse a mis estudiantes a que cuando el perro de su casa fuera a hacer pupú, vieran en qué dirección estaba orientada la cabeza, si mirando hacia el este o mirando hacia el norte. Y bueno, a lo mejor lo hacemos, ¿no? Dice que los perros se orientan en una cierta dirección cuando van a hacer sus necesidades. Me gustaría que lo verificaran si es verdad. Cuando el perro de su casa, si que tienen perro, ¿no? Si no tienen perro, pues no pueden hacer ejercicio, a no ser que vean los perros en la calle, pero usualmente cuando uno saca al perro de la casa, uno sabe que va a hacer sus necesidades y con seguridad voy a obtener un dato, ¿no? Bueno, jóvenes, los dejo entonces. Hasta el viernes. Chao, profe. Chao, profe.